Me llamo Juana Marta Páez Huartón de Malpartida, soy profesora de Historia, egresada de la Universidad Católica. Junto a mi esposo formamos un hogar cristiano donde educamos a mis 3 hijos, maravillosos hijos. Desde pequeños les inculcamos el respeto por la vida, valores e ideales, el respeto por los derechos humanos, el amor por la justicia, el amor por los necesitados. Nuestra vida transcurrió tranquila, pero en 1983 la primera tragedia golpeó mi vida. Durante un paseo que la UAI, de la que éramos socios, realizó, se ahogó mi pequeño Manolito de 6 años. Nunca logramos justicia. Con ayuda psicológica pudimos salir adelante, pero en 1989 la vida nos depararía la más grande tragedia de mi vida, el brutal asesinato de mi amado hijo, José Abel Malpartida Páez, de 20 años, estudiante universitario. Este es el motivo por el que quiero presentar mi testimonio ante ustedes, señores miembros de la Comisión de la Verdad. Mi hijo era un estudiante extraordinario, era un muchacho alegre, amoroso, tenía sensibilidad social. Al concluir sus estudios secundarios, se preparó en la Academia Trenner y posteriormente ingresó a la Universidad Católica. Él quería estudiar ingeniería industrial. En 1989, mi hijo decidió cambiar de programa. Empezó a estudiar inglés en la Católica y postuló a la Universidad de San Marcos al programa de Geología. Se preparó durante varios meses y en el mes de junio ingresó en el puesto número 11. Realmente obtuvo un puntaje muy alto en ese programa de San Marcos. Mi hijo y yo salíamos juntos por las mañanas. Yo le dejaba en la Universidad Católica y yo continuaba mi trabajo, que era en el Colegio La Unión. Y en las noches trabajaba yo en el Colegio Micaela Bastidas. Mi hijo me recogía todas las noches a las 9:30. Pero el día 26 de julio del 89, mi hijo no llegó a recogerme. Yo me fui preocupada a mi casa y cuando llegué tampoco se encontraba. Empecé a llamar a mis familiares y amigos, pero nadie sabía nada. Al día siguiente, temprano, salimos mi esposo y yo a los hospitales y dependencias policiales, pero no se encontraba en ningún lugar. El día 28 de julio, mi hijo Jaime bajó por el diario La República y como no regresaba, mi esposo y yo fuimos a buscarle y le encontramos con el diario La República en las manos, con la mirada perdida. Y yo me acerqué y vi la más terrible foto que jamás pude imaginar, la cabeza cercenada de mi hijo. Nos dirigimos a la morgue, mi esposo y yo. No nos dejaron entrar y nos trataron con mucha prepotencia, pero yo a la fuerza logré entrar a la morgue. Había muchísimos cadáveres diseminados en el suelo y en diferentes sitios, habían niños quemados. Era un espectáculo dantesco. Y en eso miré el piso y estaba tirada la cabeza de mi hijo. Corrí y la tomé entre mis manos y la besé y empecé a llorar. Y la mujer que estaba en la morgue me empezó a gritar y dijo que me sacaran. Y un empleado
me sacó mi esposo, me ayudó a salir y perdí el conocimiento. Todo ello me parecía la más espantosa pesadilla. Me parecía tan irreal lo que estaba viviendo. Era realmente increíble lo que vi en la morgue aquel 28 de julio, de 1989, quedará para siempre en mi memoria. En las investigaciones posteriores supimos que mi hijo y otro alumno de la Universidad Católica habían sido detenidos, secuestrados y asesinados. Se les amarró con soguillas a la altura del tórax, estando con vida. Se les colocó cargas de un explosivo llamado C4 o gelignita, de exclusivo uso militar. Los restos de mi hijo y de Alberto Álvarez quedaron esparcidos en un radio de 300 metros. Tanta hazaña, brutalidad y sadismo solo podía ser producto de los agentes del Grupo Rodrigo Franco. Los diarios publicaron muchos artículos sobre el caso. En algunos se sostenía que mi hijo había sido detenido en una casa en San Martín de Porres. Otros diarios sostenían que lo habían detenido en la avenida industrial del mismo distrito. Pero hasta el día de hoy yo no sé la verdad. Hasta el día de hoy yo no sé las circunstancias en que mi hijo fue detenido. Yo no sé por qué apareció su cuerpo dinamitado en San Bartolo, en el kilómetro 51 de la Panamericana Sur. Hay tantas preguntas sin respuesta. Hay muchas contradicciones en este caso, irregularidades, encubrimientos y verdades a medias. Mi esposo y yo hicimos una campaña para saber la verdad, con ayuda de APRODE y de algunos periodistas, puesto que mi marido también es periodista. Pero en el mes de agosto recibí una amenaza telefónica en la que se me decía que si continuaba con las investigaciones, correría la misma suerte que mi hijo. Y yo le conté esto a un amigo que en aquel entonces era senador. Y él me dijo: Marta, tienes que dejar el país, porque esta gente no se anda con miramientos y realmente la próxima víctima serás tú. Así es como tuve que salir rumbo a Suecia, país en el que radico desde hace 12 años y que me acogió inmediatamente. Los primeros años fueron muy duros, lejos de mi patria, lejos de mi familia, lejos de mi entorno, sin idioma, sin profesión. A consecuencia de todo ello, caímos en una fuerte depresión y recibimos tratamiento psiquiátrico. Actualmente seguimos nosotros consumiendo antidepresivos, pero el único hijo que me queda con vida, mi hijo Jaime, no ha podido resistir tanto sufrimiento, ha quedado muy dañado y actualmente recibe tratamiento psiquiátrico. Yo trabajo en este momento como profesora en Suecia y soy voluntaria de la Cruz Roja. Estando en Suecia, me enteré que con fecha 29 de enero de 1990, el entonces ministro del Interior, Mantilla, envió un dossier al doctor Javier Díez-Canseco, quien solicitaba información acerca del hallazgo del cadáver de mi hijo en San Bartolo. Y en uno de los partes de dicho dossier
Se reconoce que a mi hijo no se le hizo el examen de medicina forense, ni balística, ni toxicológico, ni biológico, ni la prueba de parafina, y tampoco se entregó el protocolo de necropsia. En ese mismo dossier hay otra parte de la División de Identificación Policial que informó que mi hijo no registraba antecedentes policiales. En la foja de información número 1235 de la DIRSEC, acerca de las referencias políticos sociales de mi hijo, el resultado fue negativo. Mantilla envió datos sobre la causa de la muerte de mi hijo, pero no envió ninguna información sobre los hechos y circunstancias en que fue detenido y asesinado. El 26 de febrero de 1991, el fiscal provincial de Lima, César Girao Segarra, dispone archivar definitivamente el caso de mi hijo, basándose en burdas presunciones, sosteniendo que mi hijo y Alberto Álvarez murieron cuando manipulaban un artefacto explosivo. Pero qué irónico, realmente. ¿Cómo pudo mi hijo y Álvarez haber manipulado un artefacto explosivo cuando ellos fueron amarrados del tórax con unas sogas y para asesinarlos se utilizó gelignita o C4? Tanta falsedad es grotesca realmente, y sin embargo se sobreseyó el caso. Señores miembros de la Comisión de la Verdad, tengo fe en la justicia, y durante estos 12 años que viví prácticamente en el destierro, estuve aferrada a la idea y a la esperanza de que en algún momento las cosas iban a cambiar en el Perú. Yo siempre tuve la esperanza de que se instalaría la Comisión de la Verdad. Día a día, minuto a minuto esperé ello. Ha llegado el momento y solicito a ustedes que se investigue y esclarezca el caso de mi adorado hijo José Abel Malpartida Páez, asesinado en la flor de la vida, siendo víctima de la violencia demente del comando Rodrigo Franco. Que respondan por este crimen el exministro Mantilla y Alan García Pérez. Quise dejar mi testimonio como madre y como ciudadana. Siento que es mi deber moral el contar lo que le tocó vivir a mi familia y a mí. Ojalá que en el futuro no vuelva a repetirse la sistemática violación de los derechos humanos en el Perú, que no quede impune el crimen perpetrado contra mi hijo, que los asesinos respondan ante la justicia, puesto para que haya perdón, tiene que haber primero un mea culpa. No puede haber reconciliación sin justicia, ni paz sin justicia. Por ello deposito mi confianza plena en ustedes y creo que no nos defraudarán. Muchas gracias. Nuestra vida transcurrió tranquila, pero en 1983 la primera tragedia golpeó mi vida. Durante un paseo que la UAI, de la que éramos socios, realizó, se ahogó mi pequeña. Me llamo Juana Marta Páez Huartón de Malpartida, soy profesora de Historia, egresada de la Universidad Católica. Junto a mi esposo formamos un hogar cristiano donde educamos a mis 3 hijos, maravillosos hijos. Pequeño Manolito de 6 años, nunca logramos justicia. Con ayuda psicológica pudimos salir adelante, pero en 1989 la vida nos depararía la más grande tragedia. Desde pequeños les inculcamos el respeto por la vida, valores e ideales,
el respeto por los derechos humanos, el amor por la justicia, el amor por los necesitados.